Vamos a comenzar el programa hablando de las pruebas que tenemos al alcance para detectar COVID-19. Durante esta pandemia, con mucha frecuencia hemos escuchado muchos términos relacionados con estos exámenes. Hemos escuchado hablar de la PCR, de la prueba de anticuerpos y de la prueba de antígenos, pero yo creo que a veces no tenemos claro qué es cada una, qué características tiene, para qué sirve, qué detecta y en qué momento es que hay que hacérselas. Así que le pedimos a la microbióloga Ana Sittenfeld que nos ayudara a entender un poquito mejor el tema y que aprendamos. Doctora, muy buen día. Muy buenos días, Randall. Aquí muy contenta de estar en este precioso set de Buen Día. Muchas gracias. El placer es para nosotros. ¿Qué le parece si, para empezar, digamos, entendiéndolo, usted nos explica de una forma muy sencilla en qué consiste cada una, la PCR, la prueba de antígeno y la de anticuerpos? Y ustedes, durante la explicación que la doctora va a dar, van a ver que nuestros compañeros les ponen ahí una gráfica que nos ayuda a entender un poquito mejor la situación. Adelante. Bueno, en realidad se trata de tres pruebas diferentes, ¿verdad? La primera que salió para el diagnóstico de COVID, que salió muy rápido afortunadamente, es la PCR, la reacción de polimerasa en cadena, ¿verdad? Que viene del inglés, de sus siglas en inglés. Y es una prueba que, bueno, que por lo menos yo en el laboratorio, no sé, puedo tener tal vez unos 30 años de realizarse, pero que en este caso se adaptó para el diagnóstico del COVID. Aquí lo que estamos haciendo es buscando si podemos detectar muy pequeñas cantidades del material genético del virus. Se llama amplificación porque vamos a amplificar la señal que hay en ese material genético para poderlo ver en un instrumento que nos dice si está o no está. Lo podemos cuantificar relativamente, podemos saber si hay mucho, si hay poco, pero no es una medida totalmente exacta. La otra prueba que sale posterior a esta es la detección de anticuerpos. Eso quiere decir que en la prueba de anticuerpos vamos a estar midiendo la respuesta inmune producida por nuestro organismo contra el virus. Entonces, en la PCR estamos detectando el virus y en los anticuerpos estamos detectando la reacción que produce inmune que produce el virus en nuestro organismo. No sabemos en este momento si es una inmunidad esterilizante, eso quiere decir que elimina totalmente y que no nos volvemos a enfermar. Sabemos que hay problemas en ese sentido, pero sí nos permite tener una aproximación de si el individuo ha estado expuesto o no. De ahí es que es todo lo que podemos decir. Muy bien. Vamos a ir una por una entonces, ¿verdad? Empecemos por la PCR para que nos quede bien claro. ¿Qué significa PCR en primer lugar? Las siglas. Las siglas, Polymerase Chain Reaction. Reacción de polimerasa en cadena. Entonces, la polimerasa es una enzima que lo que hace es coger los pedacitos de virus y nos produce un montón de pedacitos de virus. Y usted eso lo que hace es que amplifica la señal y la puede medir con un instrumento, como yo le decía. Lo que hace son ciclos de reproducción y esos ciclos, cada vez que se mueve ese ciclo, produce más copias ya del ARN, más copias y más copias, hasta que llega un momento en que el aparato se detiene. Entre menos copias para que el aparato se detiene, significa que tenemos más virus inicialmente. ¿En qué momento es que se recomienda realizarse una PCR? La PCR tiene una sensibilidad bastante buena. Eso quiere decir que nos permite detectar si una persona tiene el virus en sus vías respiratorias, principalmente en la nariz y en la nasofaringe y en la boca. Podemos verlo 1 a 1 día y medio antes del inicio de los síntomas. Entonces, esto es importante porque podemos detectar a la persona cuando está asintomática y realmente es cuando está presintomática, ¿verdad? No le han dado los síntomas, pero lo podemos ver.
Sin embargo, donde está la mayor cantidad de virus usualmente es 6 horas antes del inicio de los síntomas y el primer día de los síntomas. Entonces, esa es una ventana de detección muy importante. Claro, y es muy apropiado, pienso, para gente que sabe que ha estado en contacto con alguien que tuvo el virus o que tiene el virus o que de alguna forma se expuso, aunque no tenga los síntomas todavía. Claro, entonces nosotros lo que decimos es, si usted sabe, es decir, usted estuvo en contacto con una persona, la persona ya la diagnosticaron, usted supo que estuvo en contacto el domingo. Entonces, la recomendación nuestra es, entre viernes y sábado de la semana entrante, del que sigue en esa semana, estaríamos entre alrededor de 6 días, ya podríamos hacer la prueba. Sin embargo, para más seguridad nosotros decimos 7 a 8. Ah, bueno, no es inmediato. Digamos, no es que yo me doy cuenta que la persona con la que estuve el domingo, o sea, me doy cuenta el martes, por ejemplo, que la persona con la que estuve el domingo salió positiva, es mejor esperar unos 4 días más. Sí, claro, porque yo tengo que contar de 6 días desde el momento que estuve expuesto. Ok. Entonces, ese es un aspecto importante. Ahora, si lo que tengo es la sospecha de que tengo la enfermedad, es decir, que tengo los síntomas, tengo dolor de cabeza, tengo rinorrea, tengo falta de olfato, que es una de las cosas que hemos visto más que afectan, que están más presentes, especialmente en gente más joven, inmediatamente es el momento de hacerse la prueba, en el momento que aparecen los síntomas. Perfecto. ¿Cómo se toma la muestra? La muestra se toma con un hisopado nasofaringio y también orofaringio, sin embargo, puede uno alternar entre las dos o realizar las dos. Entiendo que a los niños no les meten el hisopo por la nariz, ¿verdad? Se hace es en la boca. En la boca, correcto, sí. A los niños menos de 4 o 5 años. Esa es la recomendación. ¿Tiene que cumplir algún requisito la persona que se somete a la prueba? No tiene ningún requisito, pero sí lo importante es que la persona pues tenga claro que hay un momento en que la PCR puede detectar el virus. El virus puede bajar en su cantidad a lo largo de los días y ya no lo vamos a poder detectar. Entonces, si esa persona no tuvo síntomas y no se hizo la PCR, o tuvo unos síntomas que eran más o menos un resfrío y no se lo hizo, entonces si tiene dudas, recurra a la prueba de anticuerpos, porque es la que nos puede decir si estuvo o no estuvo expuesto. Pero esa prueba de anticuerpos la puede realizar idealmente 20 días después de esa sospecha. Ok. Sí, es bastante posterior. Es bastante posterior, además de que los anticuerpos, al igual que el virus en el PCR, tienden a desaparecer en el tiempo. Es decir, el virus en la detección de PCR ya normalmente no lo vemos a los 15 días. Es decir, ya desapareció. Sin embargo, hay personas que siguen siendo positivas para la prueba PCR por meses. Lo que pasa es que quedan pedazos del material genético dando vueltas por razones que no entendemos todavía y esa persona puede presentar, no sé, hemos visto gente que todavía a los 3 meses está positivo por un PCR. Aunque no tenga ningún síntoma ya, ¿verdad? Aunque no tenga ningún síntoma, inclusive de los que han salido del hospital, es posible que puedan tenerlo. No es en un porcentaje alto de los casos, pero sí lo vemos. Muy bien. Vamos a colocarles una pantallita con algunas características de la PCR-3 en particular para repasar este punto y poder avanzar a la prueba de antígenos. Es una prueba, no Jorge, bueno, la otra. Alta especificidad, alta sensibilidad y detecta el virus en las primeras fases. Esas son las 3 cosas más importantes. Esas son las cosas más importantes del PCR. Es muy específico y muy sensible. Es decir, es una prueba que puede detectar de 100 personas que están en ese momento con el virus, en el momento que lo podemos detectar alrededor de 100 personas, alrededor de 95, 96. Perfecto. Antígenos. Antígenos. ¿En qué consiste esta prueba de antígenos? El antígeno lo que hace es detectar la
las proteínas del virus. Entonces, no estamos trabajando con la detección del material genético, sino de las proteínas del virus. Y esas proteínas se llaman antígenos, ¿verdad? Se convierten en un término inmunológico que quiere decir que el sistema inmune está reconociéndolo como un extraño, como un antígeno, y produce anticuerpos. Entonces, lo que se hace es una prueba muy rápida, es una prueba que dura alrededor de 20 o 30 minutos en el laboratorio, una vez que tenemos la muestra y cargamos, es similar a una prueba de embarazo. Tiene la ventaja de que es muy rápida, la desventaja de que es muy poco sensible. Entonces puede dar falsos positivos o falsos negativos. Exactamente, principalmente los que más nos preocupan son los falsos negativos, porque usted puede hacerse la prueba, salir caminando y decir estoy bien, y resulta que usted es de ese 20% que tiene un falso negativo. Vean la comparación, hablamos de que en el PCR tenemos una sensibilidad del 95-97%, es decir, que de 100 personas podemos detectar correctamente 97, 95, 97. En el caso del antígeno, de 5 personas, una no la vamos a poder detectar, o de 100 personas, 20 pueden estar con el virus y simplemente no lo vemos. Claro, el número se elevó bastante. Claro. Ahora, ¿cómo se toma esta muestra? Exactamente igual. Igual, hisopado. Es el hisopado, es exactamente igual, y en este momento solo se puede realizar para las personas que tienen un boleto aéreo y van a salir del país. Ah, bueno, esta parte es importantísima, doctora. Entonces, si yo voy a viajar, sí, en avión, ¿verdad? Entiendo, nada más. En avión, sí, por vía terrestre tierra, no. Ok, explíquenos esa parte, entonces. Esa parte es muy importante porque es una autorización que está dando el Ministerio de Salud para que los laboratorios acreditados podamos hacer esta prueba en los viajeros para facilitarles cumplir con las regulaciones de los países a donde se van a dirigir. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos está aceptando las dos, el PCR y la prueba de antígeno. Entonces, las personas que viajan a Estados Unidos pueden realizarse cualquiera de las dos. Y otros países, por ejemplo, la gran mayoría de los países europeos no aceptan la prueba de antígeno, sino que usted tiene que presentar la prueba de anticuerpos. En el caso de Holanda es una situación muy particular porque piden el PCR, que se puede realizar dentro de los 72 horas antes del vuelo, pero además una prueba rápida 4 horas antes de montarse al avión. Entonces vean que tenemos ahí una dificultad, ¿verdad? Claro. De cómo hacemos con estos viajeros que van para Holanda. No es tan práctico, ¿verdad? No está práctico, pero es lo que las autoridades de Holanda han determinado que quieren seguir. Doctora, ¿los resultados están en cuánto tiempo? Rapidísimo. Los resultados para la prueba de PCR, dentro del área metropolitana, en Laboratorios Echandi, las estamos entregando en 24 horas. Ok, ¿y la de...? ¿La de antígeno? La de antígeno, sí, perdón. La de antígeno la estamos entregando en 3 horas máximo. Ah, ok, es muy rápido. Es muy, muy rápido. ¿Y cuánta validez tiene, por ejemplo? ¿Como cuánto tiempo ese resultado tiene validez? Bueno, eso es una pregunta muy buena, Randall, porque puedo salir yo del laboratorio con mi resultado en la mano, me contagio en las próximas 2 horas. Sí. Y el antígeno empiezo a detectarlo como 8 días después. Pero en el intermedio, en esos 2 días, un día antes de que tenga síntomas, yo estoy contagioso. Entonces... Sí, eso pensé. Ahí entramos en dificultades, ¿verdad? La pregunta que usted me hace es compleja. Ahora, doctora, digamos, yo me podría hacer una o la otra, o las dos, en caso, ¿verdad?, de que tenga que ir a Holanda, por ejemplo. Sí, en caso que tiene Holanda, no tiene más que hacerse las dos. ¿En qué momento, a ver, en qué casos recomiendan una o la otra? ¿Es más certera
ciertamente el PCR, ¿no? Definitivamente nosotros recomendamos el PCR. PCR. Es decir, la prueba de antígeno, las autoridades de salud han procedido correctamente. Es decir, es simplemente para ayudar a los turistas que van a visitar esos países, y esos países han establecido esas reglas. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Bueno, lo que están tratando de hacer es evitar que una persona con enfermedad activa no se monte en el avión. Eso es básicamente lo que están evitando. Sí, para evitar el contagio con todas las personas que van. Exactamente. Entonces, la otra utilidad que tiene la prueba de antígenos es cuando las autoridades de salud quieren saber cómo está, cuál es la tasa en una comunidad, quieren saber rápidamente cuántos están infectados y cómo proceder cuando hay un brote. Entonces tiene esa otra utilidad. La prueba de antígeno también la están haciendo los diferentes laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social, y exactamente, si tienen una prueba negativa, entonces tienen que hacer el PCR. Esa es la indicación que tiene para este tipo de cosas el Ministerio de Salud. Muy bien, justamente sobre este tema, Jorge Luis Ugalde Ruiz nos escribe en el Facebook y pregunta lo siguiente: la prueba de antígeno es la que llaman prueba rápida. Correcto. Ok, pero entiendo que hay varios tipos de pruebas rápidas. ¿En qué se diferencian? ¿Esto es cierto? Bueno, hay varios tipos de pruebas rápidas, pero en el país autorizadas solo tenemos esta, que es la prueba rápida de antígeno, en el cual de flujo lateral, que la prueba se monta en un casetito que es similar al de la prueba de embarazo. Es decir, es un instrumento pequeño, fácil de usar, tiene un costo menor y pues por lo tanto es más rápido. Hay otras pruebas rápidas en el mercado y sin embargo no están autorizadas en el país, pero hay una que viene empujando la Universidad de Costa Rica, que es una prueba que utiliza un sistema molecular, es decir, va a detectar no las proteínas, sino el material genético del virus, en este caso en saliva, y es una prueba que podría estar en unas 2 o 3 horas. Entonces, estas pruebas, pues, si la Universidad de Costa Rica las logra poner a punto, podrían ayudar bastante a poder en los laboratorios hacer una prueba más segura y más rápida también. Por cierto, hablemos de costos. El costo que tienen ustedes en Echandi. ¿El PCR cuánto cuesta? En Laboratorios Echandi, el PCR está en este momento 59.000 colones. Ok, ¿y la de antígeno? La de antígeno está en 33.000 colones. Ok. Entonces, que es más o menos $50, ¿verdad? Que es lo que estamos en este momento, se ha acordado qué es lo que cubre el costo. Perfecto. Pasemos a la realización tercera. de prueba. Pasemos a la tercera, a la de anticuerpos. Uno entiende, sin ser especialista ni mucho menos, que esta es la que recomiendan cuando la persona sospecha que tuvo el virus, no lo detectó en su momento, pero quiere darse cuenta. Si es así. Es correcto. Así es, ¿verdad? Así es, Randall. Y la producción de anticuerpos, es decir, va a depender, este virus se comporta de una manera con diferentes variaciones, ¿verdad? Entonces, en algunas personas induce una respuesta inmune muy intensa, ¿verdad? Tan intensa que los lleva al hospital y los lleva a una unidad de cuidados intensivos, y otras personas simplemente son asintomáticas, producen sus anticuerpos y los podemos ver posteriormente. Sin embargo, puede ser que los pierda, que bajan, que sean tan bajos que no los podamos ver. Sin embargo, es importante contarles a los televidentes que el sistema inmune tiene diferentes componentes para enfrentar un elemento extraño, como es en este caso un virus. Y dentro de estos elementos está unas células que producen los anticuerpos, que son de tipo B, y unas células que producen la inmunidad celular, que son los linfocitos T. Entonces, a pesar de que bajen los anticuerpos, lo que hemos visto es que permanece esa inmunidad celular
y ahí, una vez que el individuo entra de nuevo con el virus, pues puede tener una reacción inmune. Esto puede confundirse de cierta manera cuando hay una reinfección que ocurre en una cantidad muy reducida de los casos, y generalmente lo que estamos viendo es que hay variantes del virus que hacen que el individuo pues no reconozca totalmente lo que tiene enfrente. Aquí Pamela Núñez nos hace una pregunta muy buena. Dice, la prueba de antígeno se hace, entiendo, 20 días después, pero ¿hay algún lapso de tiempo posterior como límite para realizarla? Por ejemplo, si yo estuve con un caso positivo el año pasado, ¿puedo hacérmela ahora? Lo que ella quiere saber es cuál es el rango de tiempo, digamos, que detecta la prueba del... Veamos a ver, estamos hablando no de la de antígeno, ¿verdad? No, estamos del anticuerpo. Del anticuerpo, ¿verdad? Ella se confundió, sí. Es anticuerpo. La prueba de anticuerpo, el anticuerpo va a empezar a producirse alrededor de 3 y 4 días luego del inicio de los síntomas, ¿verdad? Levanta, hace una curva y baja. Esa curva, en la punta de la curva, va a estar alrededor de los 20 días, pero tenemos dos tipos diferentes de anticuerpos. Tenemos anticuerpos IgM y tenemos anticuerpos por inmunoglobulina M y anticuerpos IgG por inmunoglobulina G. Los que aparecen primero son los M y tienen una muy corta duración y bajan muy rápidamente. Los que nos dan una inmunidad de más largo espectro son los IgG. Entonces, nosotros podemos ir viendo qué tan cerca ha estado esa persona de ese encuentro con el virus. Si tenemos IgM, es muy reciente, prácticamente que está con la infección. Si tenemos una mezcla entre IgG e IgM, está en una situación de resolver su problema. Y si ya vemos solo IgG, podríamos estar alrededor de 2, 3, 4 meses después de haber tenido la infección. Sin embargo, esto es, digamos, que lo que ocurre en el promedio. Pero en medicina nunca hay blanco o negro. Tenemos siempre un espacio de grises. Y ese espacio de grises, hay gente que simplemente desaparece su IgG muy rápidamente y no la vemos. Y hay gente que la tiene elevada por 6, 8 meses. El promedio a lo que hemos visto, acuérdense que esta pandemia tiene 14 meses. Y nos cambia a cada rato. Nos cambia panorama cada rato, pero en este momento lo que llevamos medido es que podemos estar tranquilos en 6 a 8 meses de tener algún grado de defensa. Algún grado, no estoy diciendo que completa, algún grado, y que podemos ver esos anticuerpos, digamos, idealmente podemos seguirlos viendo a los 3, 4 meses. Ok, perfecto. Entonces, la respuesta para ella, que hacía la pregunta particular de que estuvo con alguien positivo, digamos, a finales del año pasado, ella podría hacérselo en este momento y podríamos tener, es decir, no hay garantía de que si sale positivo, perfecto, estuvo en contacto. Si sale negativo, quedamos con la duda. O sea, podría haber sido positiva en algún momento. Ese es el punto. Ok. ¿Qué le iba a decir, doctora? ¿Cómo se toma la muestra en este caso? Es una muestra de sangre, ¿verdad? Esta es una muestra de sangre, porque los anticuerpos los vamos a medir exactamente en el suero, que está es uno de los componentes de la sangre. ¿Y los resultados están cuántas horas después? Los resultados están el mismo día. Ok. Doctora, ya me acordé de la pregunta que se me fue antes. ¿Cómo eligen, por ejemplo, cuál variación o cuál tipo de prueba de anticuerpo le hacen a la persona? Dependiendo de lo que la persona cuente con respecto a cuando tuvo el contacto. Digamos, si fue un contacto que fue hace 4 meses o si fue un contacto que ocurrió hace un mes. No, hacemos los dos. Hacemos ¿En todos los casos? En todos los casos. IgM e IgG. IgM e IgG. Todos los laboratorios hacemos IgM e IgG. Ok. Entonces, lo que no sale en una podría salir en el otro. Exactamente. Ok. Y se reporta como positivo o negativo, pero se cuantifica. Es decir, eso nos permite ver también lo que nosotros llamamos el título de anticuerpos. Y ese título de anticuerpos es lo que nos dice, bueno, qué tan intensa es esa respuesta inmune.
Por lo menos estimarla, ¿verdad? Claro. Rosemary Salazar dice, si la prueba de antígeno no es tan segura por la veracidad del resultado, entonces es mejor hacerse la PCR. Definitivamente la Lo acaba de PCR decir, ¿verdad? es el estándar, lo que nosotros llamamos el gold standard, ¿verdad? Es lo más seguro que tenemos en este momento. No es perfecta, porque no llega al 100%, pero es lo mejor que tenemos en este momento. ¿Cuánto cuesta la de anticuerpos? La de anticuerpos está en 24,000. Ah, mucho más barata. Así es, mucho más barata, porque los reactivos y todo lo demás que necesitamos es menos intensa. Veamos a ver, en la prueba de PCR, Randall, nosotros tenemos primero que de esa muestra nasofaringea sacar de ahí los virus, el ácido nucleico que está ahí y quitarnos el resto de cosas para que quede puro, y por eso se llama extracción de ácidos nucleicos, ese primer paso. Ese primer paso es muy intenso en labor, ¿verdad? Tenemos la ayuda de pequeños robots que nos ayudan, pero es muy intenso. Y después viene, una vez que lo tenemos solito, lo metemos en este otro equipo que lo que hace es amplificar la señal, ponerlo que se replique y se replique hasta que lo veamos. Entonces, el PCR es un proceso que probablemente no vamos a poderlo hacer en menos, con toda la extracción y el procesamiento, en menos de 2 o 3 horas a lo máximo en el futuro. En este momento pues estamos durando, es un proceso de todo el día, realmente. Sí, le entiendo la complejidad del procedimiento. Vea, aquí hay una pregunta bien interesante. Maricel Campos, yo tuve contacto con una compañera de trabajo, tomamos del mismo vaso. Ay, hoy hace 15 auxilio. días. Ok, pero vea, hoy hace 15 días. Al día siguiente ella se sintió mal y salió positiva. Ajá. Pero yo he estado bien. ¿Qué prueba me debería hacer? Bueno, y quiere saber si la caja hace las pruebas por su lado o tendría que ir a un laboratorio privado. ¿Qué le recomendamos a ella? Porque si puede ser que sea asintomática o que todavía no esté manifestando. Bueno, tuvo el contacto hace 15 días, ¿verdad? Dice, sí. No, ya le tenía... Hoy hace 15 días, que fue el día que tomaron del mismo vaso. Ok. Al día siguiente la compañera se sintió mal, se fue a hacer la prueba y salió positiva, pero a ella no le ha dado nada. O sea, tiene 15 días de que no le ha dado nada. Tiene 15 días de que no le ha dado nada. Tiene dos posibilidades. O no le dio, ¿verdad? Que es posible. O le ha dado sintomática. Es decir, ya llega a los 15 días. Lo máximo del periodo de incubación son 14 días. 14. Y normalmente es al 6º día que aparecen los síntomas. Entonces, aquí yo diría que la prueba que tiene que hacerse, si quiere saberlo, es un PCR. Podría ir a Levi's, a Levi's que le corresponde y decir que estuvo en contacto en tal y tal situación. Y esperarse a una semana más para hacerse la prueba de anticuerpos. Ok, una semanita más. O sea, hacerse las dos, le recomiendo a usted. Veamos a ver, primero la de PCR. La PCR y luego la de anticuerpos. La PCR no refleja nada, ¿verdad? Muy bien. Jamie, ¿qué hay de cierto en que cuando uno se hace la prueba de anticuerpos hay que pedir la prueba separada en 2 partes? No. Ustedes son los que se encargan de esa parte, ¿no? Sí, exactamente. El anticuerpo simplemente se toma una muestra de sangre y la procesamos en el laboratorio. Ok. Dinia Maritza Campos, yo fui diagnosticada por nexo epidemiológico en diciembre y con sospechas. ¿Qué hago para saber si realmente tuve el virus? En este caso, la prueba que tiene que hacerse es la de anticuerpos. Anticuerpos. Sí. Okay. Sí, la de anticuerpos. Nosotros hemos hecho varios estudios en diferentes situaciones y hemos visto que más o menos por cada caso que tenemos hay otro caso asintomático al mismo momento. Entonces, prácticamente que uno podría decir que si tiene 4 personas enfermas, en realidad hay 8 en esa comunidad. ¿Verdad? Ese es más o menos lo que se estima. Y qué curioso, ¿verdad? Porque sí,
por ejemplo, la televidente que nos contaba que hace 15 días tomaron del mismo vaso y al día siguiente la compañera salió positiva, digo, uno interpretaría que tomar del mismo vaso con alguien es una actitud de bastante riesgo. Muchísimo riesgo. Pero puede ser que no necesariamente ella me haya pasado el virus, digamos, o ella le haya pasado el virus a la otra. Bueno, en esta situación... Es una lotería eso. Bueno, es una lotería, pero usted ahí simplemente apostó al gordo. No, porque eso no se hace, ¿verdad? No, yo sé, es que se lo digo porque también conozco casos de parejas, de esposos o de parejas que uno estaba contagiado y tenían vida de pareja y entonces, y el otro va a hacerse la prueba y sale bien. Sí, se ha visto que en una casa, ¿verdad? En una casa usted tiene 8 individuos viviendo, es decir, tiene papá, mamá, abuelitos y 4 chiquitos. Y hemos visto que se enferma la mitad. Sí. Y no sabemos por qué no se enferma el resto, ¿verdad? Dentro de la misma casa. Ahora, entre amigos uno puede, es decir, aquí tenemos una situación en donde tenemos un agente que entra, que es un virus que entra a nuestro organismo, y tenemos una serie de condiciones de riesgo, ¿verdad? Si somos hipertensos, si tenemos diabetes, etcétera, que nos ponen en riesgo y por lo tanto nos tenemos que cuidar más, pero también tenemos una situación genética de cómo nuestras defensas están instalando y funcionando, ¿verdad? Puede ser también que tengamos una situación de baja carga viral y no es suficiente lo que recibimos para que nos dé la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso todavía no lo sabemos. No sabemos cuántos virus se necesitan para que uno se enferme. No lo sabemos. En 14 meses de pandemia es uno de los estudios que, es más, está iniciando en este momento. Ya el Reino Unido aprobó iniciar con un estudio en el cual van a someter a individuos sanos a dosis del virus en forma controlada para poder determinar cuál es la cantidad con la que yo me enfermo. Imagínense que eso es un estudio muy complejo, pero hay que hacerlo, es parte de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, doña María Arroyo justamente es un caso parecido a esto que estamos hablando. Dice, mis hijos tuvieron COVID. Ajá. Mi esposo y yo estuvimos en cuarentena voluntaria, pero no tuvimos ningún síntoma. Ajá. ¿En qué condición quedamos nosotros? ¿Somos inmunes, asintomáticos o nos puede dar el virus? Bueno, yo diría... Digo, conviviendo en el mismo... Yo diría que puede ser cualquiera de las tres. Sí. Aquí lo que procedería es una prueba de anticuerpos. Anticuerpo, perfecto. Diana Cascante, me gustaría saber si la prueba de antígenos es funcional para entrar a Estados Unidos en este momento. La prueba de antígeno es funcional, Estados Unidos está aceptando las dos, la de antígeno y el PCR, exactamente. Perfecto. Gabriela Vargas, mi hijo se hizo una PCR en sangre, ¿eso existe? ¿O será que está confundida con el concepto? No. Ve lo que dice, se hizo una PCR en sangre y salió positivo. Hicimos el hisopado y salió negativo. Entonces quiero saber si tuvo o no tuvo COVID. No. La PCR no se hace en sangre. El virus no se detecta en sangre, es solo en situaciones muy graves en un paciente de unidad de cuidados intensivos. El virus, su localización es el sistema respiratorio, no es el resto. Si ella menciona una prueba de sangre, fue que se hizo el anticuerpo. ¿Verdad? Y ahí sí puede ser que entonces una saliera positiva y otra saliera negativa. Perfectamente, ¿verdad? Puedo tener anticuerpos, o sea, lo tuve hace... es decir, estuve en contacto con el virus en algún momento. En algún momento, y el PCR después me dio negativo, porque ya salí de la situación. Sí, doña Gabriela, esa prueba en sangre, si es que se la hizo en sangre, entonces es una prueba de anticuerpos. Es una prueba de anticuerpos. Y la que le dio negativa, que es la del hisopado, es la PCR. Es la PCR. Ok. Correcto. Dice Alejandro Nitzen, doctora, he tenido pacientes asintomáticos con IgM positivo a los 7 días, pero la misma persona 3 meses después, ya de forma asintomática, mantiene el IgM
a un positivo y con valores altos. Lógicamente ya con el IgG positivos, pero me llama la atención que continúe tanto tiempo con el IgM positivo. Bueno, eso es demasiado técnico, don Alejandro, pero aquí la doctora le ayuda. Veamos a ver, es una situación que estamos viendo con este virus. No es raro verlo con otros virus, pero claro que lo estamos viendo más frecuentemente. En donde la IgM, que es, como expliqué antes, es la primera que se produce y desaparece, por alguna razón permanece arriba y no baja. Y se han hecho estudios para ver si efectivamente qué clase de inmunidad tiene esa persona, ¿verdad? Que si se defiende o no en una situación posterior, o si son esos anticuerpos lo que nosotros llamamos neutralizantes. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Y parece que en los reportes que he leído en la literatura, parece que efectivamente mantienen una buena defensa. Y esos anticuerpos IgM son neutralizantes en una proporción considerable. Vamos a ver, los anticuerpos son moléculas que se unen, ¿verdad? Y reconocen un pedacito del virus, ¿verdad? Y ese anticuerpo puede evitar que el virus entre a la célula, ¿verdad? El anticuerpo va y le dice al virus, usted no puede entrar aquí. Esos serían anticuerpos neutralizantes. Pero hay virus que simplemente lo que hacen es hacer una función diferente. Entonces no son neutralizantes. Entonces cuando nosotros medimos anticuerpos normales de los que tenemos en este momento, podemos suponer que en su mayoría son neutralizantes, pero no todos son neutralizantes. Entonces ahí viene la aclaración que acabo de hacer. Claro. Doctora, muchas gracias. Ya para cerrar la entrevista, quería preguntarle qué hay en la perspectiva, digamos, en el horizonte a futuro en cuanto a nuevas pruebas de detección de COVID. Yo creo que, bueno, hablamos de la de la Universidad de Costa Rica, que similares a estas se usan también en el mundo, pero vamos a estar viendo también un mayor cuidado de las casas fabricantes con respecto a si sus kits detectan las variantes. Por el momento, las pruebas que tenemos aquí en Costa Rica, las que ofrecemos en laboratorios Echandi, cubren las variantes sin ningún problema, porque tenemos partes del virus que no son las que están mutando en este momento más frecuentemente. Entonces, efectivamente, lo que vamos a ver es un despliegue de pruebas más sensibles, de más corta duración y con capacidad de detectar variantes. Eso es lo que tenemos en el futuro, no muy lejano, ¿verdad? Ya hay varias casas y que están haciendo fila en este momento para ser autorizadas por el Ministerio de Salud. Y cuando usted habla de que en un futuro no muy lejano, ¿estamos hablando de meses o de años? No, estamos hablando de meses. Por ejemplo, yo esperaría que el Ministerio de Salud muy rápidamente nos autorice el realizar la prueba en saliva, que sería una ventaja enorme. Hay muchas casas que ya tienen la prueba en saliva. Sin embargo, como todas estas cosas hay que probarlas en un tiempo prudencial, eso sería un avance muy importante. Estamos a la espera de que eso suceda. Perdone la pregunta, que le puede parecer muy lógica la respuesta, pero no entiendo. ¿Cómo se hace una prueba en saliva? Simplemente usted tome, escupe en un recipiente. Ajá. Y ese recipiente se lleva al laboratorio y se analiza. Listo. Entonces no tenemos que hacer el hisopado. El hisopado. Que es lo que a la gente le molesta. Exactamente. En algunos casos. Ese es el asunto. Igualmente, pues, estamos a la disposición en Laboratorios Echandi para realizar las pruebas que se necesiten. Perfecto. Doctora, hemos aprendido mucho. Muchas gracias, de verdad. Tienes una gran capacidad de poder explicarlo. Bueno, al menos hago el mejor esfuerzo, porque usted sabe que nosotros nos cuesta mucho hablar en sencillo, ¿verdad? No, yo sé.
Estoy ahí con eso del IgM y el IgG. No me ha llegado completamente el mensaje al cerebro, pero debe ser que mi cerebro está, ¿verdad? No. Limitadito, pero en todo lo demás. No, ningún limitadito. Le entendí claramente. Es materia compleja. Perfecto. Bueno, ella es la doctora Anna Sittenfeld, es microbióloga y voy a darles números de contacto en Laboratorios Echandi por aquello de que ustedes quieran, no sé, irse a hacer alguna prueba o averiguar algo. 22 58 43 34 es el número de teléfono y también es disponible un WhatsApp que es el 7161 6956. Ahí están apareciendo. Muchas gracias, un placer, que pase lindo jueves. Igualmente, muchas gracias, Randall. Bueno.